Radio Voz 95.5. Bueno, y estamos ahora sí al aire y le doy la bienvenida a Sebastián Basalo, director de la revista THC, la única revista, sigue siendo la única revista de la cultura canábica. Bienvenido, Sebastián, Darío te habla. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos también. Bueno, acá en la mesa se encuentra Gonzalo y Marcelo. Bueno, lo primero que me surge, bueno, es esto, es la primera y única revista THC de cultura canábica. La primera revista argentina, ¿no? Hecha 100% en Latinoamérica de la cultura canábica. Sí, después empezaron a surgir otras revistas. En Argentina en este momento hay 4 revistas de cultura canábica. Hasta donde yo tengo idea, y lo más probable es que sigan saliendo, ¿no? En distintos formatos, periódicos gratuitos que se reparten en locales especializados de venta de artículos para el cultivo de cannabis, en revistas de llegada, alguna de ellas de llegada a los kioscos. Lo esperable, ya que es un mercado muy amplio el tema del mercado canábico, es que se diversifique, ¿no? Y que con el tiempo tengamos cada vez más revistas. Bien. Estaría buenísimo en ese sentido, sí. Digo, porque, a ver, sí. como todo medio, nosotros no podemos abarcar la totalidad de la temática desde las diversas aristas desde las que se la puede encarar. ¿Con qué quiero ir con esto? Yo qué sé, por ahí hay gente que se apasiona por el cultivo de cannabis y que no le bastan las 20 páginas que puede haber en la revista de cultivo, y que quiere una revista 100% dedicada al cultivo, como la hay otra revista en los kioscos, y está bueno que así sea. Nosotros tenemos 64 páginas y tratamos de abarcar el fenómeno de nuestra línea editorial y lo más ampliamente posible, pero hay gente que se interesa demasiado en la temática y a partir de ahí surgen subespecializaciones de revistas que está buenísimo que existan. Sebastián, Gonzalo te habla. Ustedes han sacado libros, ¿no? Sobre cultivo específicamente y sobre la cultura también. No, nosotros todavía no hemos editado, estamos próximos a arrancar con la edición de varios libros, ya tenemos 2 en proyecto, pero no, todavía no hemos editado ningún libro, no hemos abierto más allá del Facebook para comunicar la salida de nuevos números solamente. No hemos tampoco todavía tenido una plataforma web, una plataforma digital, sí. Ni tampoco hemos avanzado con temas audiovisuales como películas, documentales o cortos para la televisión sobre la temática, que en algún momento nos gustaría también hacer. Por ahora nos abocamos en estos primeros 10 años de la revista a tratar de construir un medio gráfico, con todas las dificultades que eso tiene en un país como Argentina, donde el mercado gráfico está absolutamente desregulado y bajo el arbitrio de los grandes medios de comunicación que imponen sus propias reglas, sin ir más lejos, entre ellos el grupo Clarín. Sebastián, buenas noches, Marcelo te habla. Buenas noches. Vos estás hablando del cultivo, o sea, libros que se están especializando para cultivo, o a veces hay muchas personas que quieren cultivar, pero ¿el cultivo no está prohibido? El cultivo en Argentina es algo que está prohibido, está penado por la ley con 4 a 15 años de prisión. Tiene un castigo mayor al robo a mano armada, y tiene un castigo similar, si no me equivoco, tiene el mismo castigo que el narcotráfico, por ejemplo. El autocultivo tiene el mismo castigo que encabezar una organización criminal de venta de drogas, y tiene una pena, no sé si la menor, pero que tiene una pena bastante similar, por ejemplo, al homicidio. ¿Y vos creés que este factor de la prohibición... No se puede cultivar ni una planta en Argentina, sí. Eso quiero decir. Porque usualmente hay una confusión de que después del fallo de la Corte Suprema en Argentina se puede tener para consumo personal o se puede cultivar para consumo personal. Esto no es así. En Argentina los fallos de la Corte Suprema no son de cumplimiento obligatorio, por más que el máximo tribunal del país se haya expedido en el 2009 diciendo que la actual ley de drogas, al penalizar la tenencia para consumo personal, es anticonstitucional, porque la Constitución prohíbe que cualquier ley penalice acciones privadas de los hombres y el consumo de sustancias, le guste o no a alguna persona, haga o no mal a la salud solo del que lo está consumiendo. Es una acción que, como te digo, solo involucra a la persona que la consume. Sí. Entonces, ¿y vos crees que la prohibición determina el consumo en todos los individuos, en muchos individuos?
absolutamente. No es una creencia mía, es un hecho fáctico que la prohibición, luego, entre otros daños que produjo en general, y no quiero personificar la prohibición sola no actúa, la prohibición es un paradigma sancionado por personas con determinados intereses creados en torno al tema, que lo único que hizo, entre otros temas, además de crear el narcotráfico, expandirlo, generar violencia social, es, entre otras cosas, aumentar el consumo de drogas. Nunca antes en la historia hubo tanto consumo de drogas como desde que arrancó la prohibición hasta ahora. Claro, ahí y está todos el negocio, los países ¿no? que encararon políticas contrarias a la prohibición, es decir, reguladoras o legalizadoras o despenalizadoras, todos esos países, no hay uno solo que no haya bajado los índices de consumo de drogas. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas ilegales no está determinado por los efectos de una sustancia, como cuando uno va a la farmacia a buscar un ibuprofeno para calmar el dolor de cabeza, un Sertal para cambiar el dolor de panza, sino que la ilegalidad, esto está estudiado en un montón de países del mundo, hace que las razones que movilizan a una persona a comprar una sustancia ilegal no están dadas por estos efectos, como te digo, objetivos que los tiene, que en muchos casos se ignoran totalmente, sino que están dadas sobre todo por la carga simbólica que uno le pone a las sustancias ilegales, producto de la prohibición, ese fantasma, ese fetiche que existe sobre esa sustancia que hace que una persona vaya a consumir cocaína porque lo dejó la novia, otro vaya a consumir marihuana porque es rebelde, es decir, un montón de factores que lejos están de los efectos concretos que producen esa sustancia. ¿Puedo hacer otra? Dale. ¿Qué beneficios traería la despenalización? La despenalización del consumo, que está mal dicho, despenalización de la marihuana o de la cocaína, no está penalizada la sustancia, no va a presar, a que van presas son las personas, es distinto a legalizar una sustancia, que es el siguiente paso, que es regular el mercado, el acceso, la forma en la que las personas pueden acceder a esa sustancia. Despenalizar, que es dejar de mandar presos a los que tienen drogas para consumo personal o a los que cultivan marihuana para su propio consumo. Una de las primeras medidas que traería es respetar los derechos humanos de un sector importante de la población. Estamos hablando que en Argentina hay 9.400 casos reconocidos por el Estado por año de pibes criminalizados por consumir sustancias. Bien, 9.400 casos por año en Argentina, de personas que son detenidas y avasalladas en sus libertades individuales por hacer uso de una acción que les es privada. Entonces, en primer caso, respetaríamos los derechos humanos. En segundo caso, lo que haríamos es mejorar la salud de estas personas, porque una persona que es un criminal por hacer una acción, cuando tenga problemas por hacer esa acción, sin ir más lejos, problemas con el consumo de una sustancia, no se va a acercar a pedir ayuda. Nadie va a ir a pedir ayuda a un Estado que te criminaliza por eso que haces. Por eso las personas con problemas de consumo no se acercan a un hospital, no se acercan a pedir ayuda, porque tienen miedo de ir presas. Bien, entonces, dejándolas de mandar presas, vos lo que haces es mejorar su salud, porque esas personas se animan a decir, yo tengo un problema, necesito una ayuda, ¿me pueden ayudar? Cosa que ahora es imposible. En tercer término, para no ir más lejos, entre las tres principales cosas que ocurriría es que se generaría una persecución más eficiente del narcotráfico. Hoy en día la policía, el 70% de las causas que elabora por infracción a la ley de drogas son a consumidores de sustancias. ¿Por qué? Porque necesita la policía, sobre todo en Argentina, generar estadísticas. Cuando ellos detienen a personas no especifican si estaba consumiendo o no estaba consumiendo. La detienen por infracción a la ley de drogas. ¿Por qué? Porque con esto fabrican estadísticas para tapar una persecución al narcotráfico que no hacen, porque precisamente y lamentablemente en Argentina las fuerzas policiales son quienes controlan y organizan el narcotráfico, a diferencia de toda Latinoamérica, donde el narcotráfico está más relacionado con bandas que operan en determinado lugar, con maras en algunos países, con cárteles en otros países. Acá en Argentina no existen cárteles. En Argentina el narcotráfico está regulado y controlado por la policía, y para que esto no se transforme en un escándalo, la policía necesita poder detener masivamente usuarios para mostrarle a la sociedad que persiguen un delito que después los jueces nos dicen que no lo persiguen porque el 70% de las causas que elaboran son a consumidores y solo el 3%, 3 de cada 100 causas que elabora la policía por infracción a la ley de drogas son por comercio, siempre de pocas cantidades. No hubo una sola persona que encabece una organización criminal por venta de drogas en Argentina presa en los 25 años que rige esta ley de drogas. La verdad que es un libro abierto y a mí me surgen un montón de otras preguntas, y lo próximo que se me ocurre es preguntarte a vos a nivel personal, al encarar... es como sacarse una careta y decir, bueno, empecemos a hablar de esto al sacar la revista, y sabemos que esta revista no sos vos solo quien la lleva adelante, sino que hay todo un grupo hay todo un equipo que la lleva adelante, que gente muy preparada, que hacen distintas columnas, ¿no? Y por sobre todas las cosas, yo digo, esto de sacarse la careta, empezar a hablar y embanderar
pensaba también, digo, digo, no hay problemas, usted sé que también tiene una parte de legales, Ujú. no hay problemas que la revista salga, no han tenido inconveniente que la revista salga promoviendo algo que... No la han censurado, ¿no? Claro, digo, que es ilegal, supuesto, digo, si dentro de la ley está que no se puede cultivar, ustedes enseñan a cultivar. No, dentro de la ley específicamente hay un artículo que prohíbe difundir en medios de comunicación instrucciones acerca de cómo producir estupefacientes, en este caso sería marihuana. Además, otro artículo de la ley de drogas habla de que está prohibida la apología, que no se sabe muy bien qué es, pero figura sí, ahí como la apología. La revista ha recibido numerosas denuncias desde la salida, denuncias penales, y en todos los casos, en absolutamente todos los casos, los fiscales que recibieron las denuncias y que en el 90% de los casos le elevan para que un juez decida, los mismos fiscales decidieron no escuchar ninguna de estas demandas, y en todos los casos, insisto, los mismos fiscales, nosotros no tuvimos que presentarnos a declarar nunca, señalaron que si bien es correcto que la ley de drogas penaliza esto, en la revista no observaban ni apología, y en la revista lo único que encontraban era información. Entonces, brindar información a la sociedad, en este caso acerca de cómo cultivan marihuana, es un derecho. Y si hay una ley de drogas que decide que o dice que eso es ilegal, se contrapone con ese derecho de la libre expresión que está reconocido en la Constitución Nacional, con lo cual es otra razón para declarar inconstitucional la ley de drogas. Pero bueno, sí, hemos recibido bastantes demandas, sobre todo en el comienzo. En los últimos años disminuyeron bastante. Sebastián, te hago una pregunta. Dentro de la revista hay secciones de salud también. Y obvio, sí, totalmente. Por lo que yo he leído, y la verdad es que varias personas, si pudiesen leer esa sección, dejaría de ser tan tabú el tema de la marihuana, ¿no? Como se lo pone como algo que es, a veces hasta lo comparan con la cocaína y no tiene nada que ver. Sí, bueno, uno de los objetivos de la revista es brindar información para reducir los riesgos y los daños que hay asociados al uso de drogas. Cuando nos propusimos salir hace 8 años y medio, en Argentina nadie hablaba no solo de cómo cultivar marihuana, sino de cómo reducir los daños asociados al uso de sustancias, explicarle a personas que consumían cocaína que no compartan el canuto, que es el tubito que se hace para aspirar la cocaína, sí, porque eso podía producir el contagio de algunas enfermedades. No se les explicaba a los usuarios de éxtasis que no tomen alcohol porque eso los deshidrataba y les podía poner en serio riesgo su vida, que consuman agua cuando van a hacer uso de esas pastillas. No se les explicaba a las personas la dosis, por ejemplo, de ketamina, ¿no? En un país donde un sector de determinada clase social hace uso de esa sustancia. Entonces, lo que nos propusimos con la revista es decir, bueno, hay que reconocer que ese consumo existe, que lo único que podemos hacer, si queremos mejorar la salud de las personas, es no negar ese consumo y asistirlas y reducir los daños que puede producir ese consumo. Porque si nosotros seguimos negándolo y le decimos no, porque hablar de esto es promover, lo único que hacemos es que las personas igualmente lo vayan a consumir y lo consuman en un contexto de criminalización y en un contexto de desinformación con todos los riesgos que implican. No existe libre elección sin libre acceso a la información. Es decir, nosotros no somos libres solo por no estar encerrados, sino que si no tenemos toda la información delante nuestro para actuar en cualquier ámbito de la vida, nosotros no somos libres de actuar. Y el uso de drogas no está exento de eso. Entonces, con la revista nos propusimos ocupar un rol que quizás no nos corresponde a nosotros, les correspondería al Estado el de informar a la población acerca de cómo reducir los daños asociados al uso de sustancias que existen, que se usan masivamente, y como te digo, que los daños que se producen precisamente por no hablar de esas sustancias o por lo adulteradas que están en el mercado negro esas sustancias, no por las sustancias per se. Sí, igual también, aparte yo a lo que iba con esto era que también en la sección de donde se habla de salud, que abarcan algunas noticias, yo he leído noticias como gente que le han por un cáncer le han diagnosticado, o le han puesto THC en alguna medicina, o algunos directamente le han por insomnio o por algún otro problema que ahora no recuerdo. Alimenticio también. Sí, alimenticio, bien. Le han dado para marihuana, ¿no? Para fumar, también a gente muy mayor por el tema de la artrosis. O sea, no es algo que... De hecho, yo tenía un amigo que trabajaba en un laboratorio y él me decía, ahí adentro hay marihuana. No es que está
que es algo solamente de que muestran, se fuma uno y queda re loco y no tiene nada que ver, y te muestran eso solamente, y con eso generan el mismo tabú que uno ve en todos lados. Es algo mucho más profundo, me parece, ¿no? Sí, absolutamente. En el caso de la marihuana, prohibiéndola, además de todas estas consecuencias que hablamos en general de la prohibición que tienen sobre las personas que hacen uso de sustancias, encima de todo esto que venimos hablando recién, de violencia social, de problemas de salud, de personas inocentes presas, de sistema judicial saturado, de las cárceles saturadas de consumidores, de una policía que maneja el narcotráfico, de muerte de personas inocentes, encima de todo esto, en el caso de la marihuana, las privamos a las personas de un medicamento muy eficaz en un montón de casos para solucionar patologías que tienen que ver con cosas muy severas, como por ejemplo el dolor. El dolor es algo que no te permite vivir, y la marihuana en un montón de casos es el mejor agente conocido hasta ahora para eliminar ese dolor, incluso en algunos casos, como en el caso de niños muy chiquititos con epilepsia, que es una enfermedad que hace que los pibes inconscientemente tengan convulsiones hasta 300 veces por día incontrolables, que le van degenerando el cerebro. No se conocía un solo medicamento hoy que pueda frenar esas convulsiones, y los pibes terminaban empastillados con sedantes o con antipsicóticos muy potentes que les terminaban arruinando de por vida su salud, pero de la única forma de que al menos los pibes disminuyan un poquito las convulsiones, que las seguían teniendo en gran cantidad, y el cannabis es el único medicamento que sirvió para no solo controlarlas, sino reducir a cero esas convulsiones en los pibes. Obviamente que los pibes no fuman el cannabis, se lo administran de otra manera, se hacen extractos, tinturas, aceites con ese cannabis para administrárselo a los pibes. Aunque cueste creerlo, a personas menores de edad, y los padres de estos pibes, para poder salvarle la vida a sus hijos, se enfrentan al riesgo de ir 15 años preso. El Estado argentino, encima de promover el narcotráfico, hace que los niños, los nenitos menores de edad, se enfrenten al riesgo de morirse si es que sus padres no pueden conseguir de manera ilegal el único medicamento como el cannabis que les permite salvar sus vidas. Sebastián, vos hablaste de algunos países que lo han despenalizado y bajó el consumo, y también bajó el crimen. Y también, totalmente, en todos los casos. Y también escuché por ahí que la desregulación o la despenalización, al cultivar, al Estado le ha generado ingresos y ha generado puestos de trabajo, ¿puede ser? La legalización del mercado de marihuana. Como te digo, el primer paso es dejar de mandar presos a los que consumen. Esto Uruguay, por ejemplo, lo hizo hace 30 años, en plena dictadura, se dieron cuenta de que era ilegal mandar a las personas, por más que a muchos tipos de pensamiento de derecha les guste, incluso ellos mismos se dieron cuenta de que era ilegal mandar los presos por consumir. Se permitió el consumo, pero las personas, para poder consumir, tenían que recurrir a un ámbito de ilegalidad, y esto, además de poner en riesgo sus vidas al enfrentar un ambiente criminal, al poner en riesgo su salud, porque consumían una marihuana adulterada, muy adulterada por el mercado negro, hacían que esa plata que las personas gastaban vaya a los bolsillos, y que las iba a gastar igual las personas, porque ya tenían decidido consumir, fuera a los bolsillos de personas que con esa plata se compraban armas para controlar territorialmente la venta de esas sustancias, y generen, por ejemplo, un aumento de la violencia social en países como Uruguay, y en ciudades como Montevideo, por ejemplo, que venían creciendo un montón económicamente. Entonces los uruguayos se plantearon, ¿cómo puede ser que si venimos creciendo económicamente, que se fijaban a fin de año y la tasa de homicidios venía en aumento sostenido en un país donde tenían las menores tasas de homicidio de toda Latinoamérica? Entonces se dieron cuenta que tenía que ver con que a las sociedades, al crecer, las personas tenían más plata, y la plata la gastaban, entre otras cosas, en drogas ilegales, bien, la marihuana entre ellas. Entonces esa plata que las personas gastaban hacían que crezcan las bandas y que crezca la violencia social. Por eso es que dijeron, bueno, nosotros si nosotros seguimos creciendo, que vamos a terminar con el narcotráfico, prohibiéndolo y persiguiendo los tiros a los que venden, vamos a seguir profundizando este desastre. Entonces dijeron, el narcotráfico es un problema económico, vamos a solucionarlo desde la economía. Si acá hay un flujo de dinero que se produce sí o sí, y que va a los bolsillos de criminales, redireccionemos ese flujo de dinero, regulemos la sustancia, pongamos una sustancia de calidad controlada, y con esto mejoramos la salud de las personas, que era uno de los problemas que tenían por la sustancia adulterada, mejoramos los riesgos que tienen las personas al no tener que ir a un ambiente criminal a conseguir la sustancia, y encima de todo esto le quitamos
quitamos la plata a los narcotraficantes. El Estado se apodera de esa plata para poder hacer un uso más útil de esa plata, por ejemplo, con programas de prevención, con programas de asistencia para que las personas que puedan tener problemas, por ejemplo, de adicción a alguna de estas sustancias. La matemática en ese caso es sumamente sencilla, y lo que ocurrió, por ejemplo, en Uruguay, y sin ir más lejos, en Estados Unidos, el estado de Colorado, que hizo un camino similar al de Uruguay, con menos regulaciones, pero similar, en este momento se están planteando y está votando la gente qué hacer con tanta plata que recaudó el Estado a partir de la venta de marihuana, en un estado donde disminuyó el consumo de marihuana, disminuyó la violencia social asociada a la venta de marihuana ilegal, disminuyó el consumo de marihuana en menores de edad. Porque a los criminales, al tener que irse de Colorado, porque las personas, nadie lógicamente va a ir a comprar a un tipo armado una sustancia podrida cuando puede ir a comprar a un lugar seguro una sustancia de calidad controlada a un precio menor de lo que puede manejar el narcotráfico. Las personas, al no ir al narcotráfico, los criminales disminuyeron sus ganancias y tuvieron que ir de Colorado, y como en los lugares de venta legal no se permite la venta a menores de edad, los menores de edad no tuvieron de dónde conseguir la sustancia. Entonces disminuyó el consumo también de marihuana en menores de edad. Y aumentaron los puestos de trabajo, porque alguien tenía que cultivarla también. Aumentaron los puestos de trabajo, alguien tenía que cultivarla, alguien tenía que venderla, exactamente. Sí. Sebastián, ya como para terminar, me gustaría que dejes una idea de 8 años y medio de la revista. Se ha avanzado muchísimo en lo que es el cannabis, en lo que es la marihuana, en lo que es en el uso, en el consumo. ¿Qué decís vos que faltaría? Bueno, un poco es esto, ¿no? De despenalizar. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá para que, no solo de la ley, ¿no? Digo, ¿qué desearías vos que pase, con esto? Despenalizar, y qué más. Obviamente despenalizar, dejar vender presas a las personas es un hecho que tiene que suceder de un momento a otro, es algo urgente en un país que es bandera del respeto por los derechos humanos a nivel regional y mundial. No podemos seguir violando ni un minuto más los derechos humanos de un sector importante de la población. Les hablaba, 9.400 personas criminalizadas por año en Argentina por consumir sustancias. Estamos hablando de un consumidor criminalizado por hora en nuestro país. Bien, esto no puede suceder más, esto tiene que reformarse ya. Una vez que las personas no vayan más presas por consumir sustancias, creo que lo que hay que hacer es iniciar un camino como lo hizo Uruguay, con mucha responsabilidad, y avanzar con la regulación de los diversos mercados. Uruguay arrancó con la marihuana, si le va bien con la marihuana va a seguir con el resto de las sustancias ilegales haciendo lo mismo, pero eso creo que es el desafío no solo que tenemos que encarar nosotros y que ya viene encarando Uruguay, sino es el camino al que va todo el mundo. El año que viene hay una sesión especial de las Naciones Unidas, convocada específicamente para tratar el desastre al que llevó las políticas de drogas, la prohibición, y ver cómo se cambia sí o sí a un nuevo paradigma. Es el camino que está siguiendo el mundo. Obviamente en nuestro país va a costar esto, es un país, como te digo, con intereses económicos muy fuertes creados para que las sustancias sigan prohibidas y las personas vayan presas, sobre todo intereses creados por las fuerzas policiales para seguir controlando el narcotráfico, y hay fuertes intereses morales, obviamente, en un país donde el 95% de la gente es católico, y lamentablemente el Papa nos tocó por esos avatares de la suerte en la vida, nos tocó que el Papa sea argentino, y lamentablemente en un país con profundo arraigo católico, con donde la misma Constitución nos reconoce como uno de los pocos estados en el mundo que seguimos teniendo una religión oficial, que es el catolicismo, donde la iglesia, donde los curas, en lugar de hacer su trabajo, que lo hacen muy bien dando misa, se los invita a participar de discusiones de políticas públicas donde jamás deberían haber estado. En Uruguay jamás participaron de la discusión de la legalización del aborto, o la discusión de la legalización de la regulación de la marihuana. La iglesia tiene que estar dando misa. Lamentablemente en nuestro país la iglesia es uno de los pilares a la hora de discutir políticas públicas de salud, como el cuidado de las personas que consumen sustancias, o las chicas que se ven obligadas a practicarse un aborto. Lamentablemente esto va a retrasar bastante la discusión, pero bueno, en medio de un mundo que está avanzando hacia una dirección, pese a que tengamos estos fuertes intereses, yo creo y soy muy positivista de que en el futuro sí o sí vamos a tener que avanzar en la línea en la que el mundo está avanzando. Bueno, buenísimo. En años esto sería una utopía pensar en cuántos años. Esto es una decisión de política, ¿no? Más que nada. Es dejar que la policía deje de meter la mano en esto y deje de manejarlo para que... Bueno, lo mismo pasa con la prostitución, ¿no? Estamos siempre tratando la trata
O con el de aborto, Blanca, ¿no? sí, Donde con se el aborto. dice que si despenalizamos el aborto va a haber un montón de chicas abortando. La experiencia de Uruguay habla por sí sola, ¿no? En 2 años que llevan de legalizado el aborto, no hubo una sola muerte, una sola chica muerta por practicarse el aborto. Creo que eso elimina cualquier tipo de discusión. Claro. Bueno, Sebastián, realmente muy agradecidos por tu contacto, por desasnarnos, por contar y hablar con tanta claridad y con tanta sabiduría, ¿no? Y todo un camino recorrido de más de 8 años con la revista y bueno, y trabajando en pos del consumo, el manejo responsable también, ¿no? Del cannabis. Así que te agradecemos el contacto. No, por favor, gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy interesante la entrevista y nada, acá estamos cuando quieran volver a llamar. Un abrazo. Un abrazo grande para vos también, ¿eh? Háganse a un lado, que estoy herido, que estoy sangrando.